acaban de realizar un estudio sobre conversación digital, el impacto del escándalo cripto, fundamentalmente en el mundo de las redes, en el mundo digital. Bueno, primero que nada, buenas noches y tal cual, como mencionaba Carlos, estamos siguiendo de cerca este escándalo que inició el viernes y que nos mantuvo atentos a todos durante el fin de semana, ¿sí? Al momento tenemos algunos datos que es interesante también para poder empezar a medir el impacto, porque si uno piensa inicialmente sobre el tema, digo, sobre las criptomonedas, podríamos pensar que se trata de un tema sumamente de nicho. Digo, ¿cuántos de nosotros manejamos realmente estos términos y este lenguaje? Ahora, conforme fue avanzando el fin de semana e incluso iniciando la semana, vemos de que es el principal tema que está dando vueltas en la agenda. Entonces, primer punto, hay que saber de que es un tema de nicho, sin dudas, pero que tiene impactos reales y que nosotros básicamente lo que hemos hecho es medir cuál es el impacto que viene teniendo en la conversación digital. Entonces, ¿ahí qué podemos destacar? Primero, ha sido tendencia durante buena parte del día en redes sociales la idea de una estafa, ¿sí? Una estafa promovida por parte de Javier Milei. Otro de los datos interesantes que vimos es que básicamente tenemos 16 millones de personas que están hablando sobre este tema. Fíjense lo que es esta cifra para la República Argentina. Y un tercer dato que me gustaría tirar como para introducir la nota, tiene que ver con que duplica ampliamente en volumen de menciones, ¿sí? Es decir, en cantidad de menciones hacia la figura presidencial, a cualquier otro evento que hemos visto desde la presidencia de Javier Milei, ¿sí? Sobre todo si nosotros lo comparamos con uno de los eventos clave, como fue la cadena nacional del 20 de diciembre, ¿sí? De 2023, lo que vamos a ver ahí es que fundamentalmente era uno de los picos máximos donde mejor le había ido a Javier Milei en redes. Y ahora vemos que este escándalo duplica ampliamente el volumen de menciones y lógicamente lo que observamos es que son menciones mayormente negativas. Bueno, es todo un dato esto, ¿no? De que sea un volumen bastante elevado de extraordinaria masividad, lo señalan ustedes en esta conclusión, y bueno, de que es fundamentalmente negativa o mayormente negativa, de impacto negativo. Sin duda. Además, me parece que hay algunas cuestiones que son importantes traer a colación al momento de analizar propiamente el fenómeno. En primer lugar, diríamos de que uno podría pensar que es un escándalo que se origina a partir de un tuit, ¿sí? O una publicación en realidad. Ahora, no podemos menospreciar el rol que están teniendo las redes sociales, porque muchas veces cuando uno se dedica a lo que es la comunicación política digital, lo primero que surge es que las redes sociales están bastante manipuladas. Y sin duda hay algo de eso, hay algo de certeza ahí, pero no nos tenemos que olvidar que hoy por hoy las redes sociales juegan un rol fundamental, ¿sí? Dentro de cualquier institución y te diría dentro de la sociedad misma. Entonces empezamos a hablar ya no solamente de cuentas oficiales, sino de activos digitales, ¿sí? Que incluso más hay numerosos colegas que están trabajando sobre cómo se hace, por ejemplo, la transición de activos digitales cuando se pasa de una gestión a otra. Entonces, sin duda, es un tema que tiene enorme relevancia. Entonces, algo que empezó siendo como más pequeño, ¿sí? Terminó realmente en un escándalo grande. En segundo lugar, me parece interesante que ya con este volumen de datos podemos empezar a hablar que se trata de una crisis dentro del gobierno de la Libertad Avanza. Y esa es una rama muy específica dentro de la comunicación política. Entonces, nosotros sabemos muy bien que teníamos un gobierno que bajo la bandera de la libertad de expresión decía más o menos lo que le parecía. Digo, tenemos algunos ejemplos y gracias hemos estado participando, gracias a Dios, hace muy poquito en Radio Panorama y conversamos, por ejemplo, sobre lo que fue la conferencia en Davos del presidente y es un claro ejemplo de él va a contar lo que él piensa. Ahora, ese mismo caso, extrapolado a esta situación, nos enseña, digo, o le recuerda a Javier Milei, que yo creo que por esos primeros minutos de la entrevista que estábamos viendo con Viale, tiene que tener claridad que no solamente se trata de libertad, sino también de responsabilidad, porque somos, o sea, él particularmente es la figura responsable por lo que emita desde esa cuenta. Entonces, no hay duda que Javier Milei es responsable de eso. Después quedará para otra parte y otro análisis la cuestión más bien
jurídica. Ahora, en términos comunicacionales y políticos, decimos que Javier Milei es responsable por intentar cerrar operativa y políticamente esta crisis que está viviendo el gobierno actualmente. Bien, ¿significa un cimbronazo en términos políticos según lo que se ve en el universo digital? Significa un cimbronazo, sin dudas. Ha costado mucho, si nosotros observamos, que hasta incluso la propia militancia digital tenga una línea discursiva unánime, ¿sí? Bien. Lo que veníamos viendo durante estos meses de la gestión es que básicamente había voces orquestadas bajo una misma línea discursiva, es decir, cuentas oficiales y cuentas no oficiales trabajaban en una misma dirección. Hoy por hoy se observa que ese discurso es mucho más disperso y que por primera vez la oposición de cierta manera ha logrado establecer el frame o el encuadre desde donde se está mirando esta situación. Además, hay que tener en claro que también ha habido varios intentos por parte del propio oficialismo de cerrar esta crisis, lo que sería un cierre operativo en términos teóricos. ¿A qué nos referimos? Fundamentalmente a tomar algún tipo de medida, ¿sí? Alguna normativa, alguna acción, alguna solución que dé un cierre operativo y que de cierta manera empiece a finalizar o a cerrar aquella crisis. Ahora, por ejemplo, tenemos el video de Mark Davis que dice: estoy esperando instrucciones. Entonces, a pesar que Milei intentó explicar durante el fin de semana en numerosas oportunidades qué era lo que había pasado, parece que el escándalo no terminaba y que venía un capítulo más y uno más y uno más. Entonces, así fue que hoy por hoy existe la necesidad de dar una entrevista para tratar de dar lo que sería un cierre más bien político de esta crisis. Es decir, tratar de que el tema salga de agenda, porque el oficialismo sabe que es un tema que le está haciendo mucho daño y que ya dejó de ser de nicho. Digo, tenemos claros ejemplos de cómo ha impactado, por ejemplo, con los grupos de poder internacionales, cae en los bonos, cae en la bolsa, cómo permea sobre la confianza ciudadana, porque no entiende mucho la gente. Está un poco perdida, pero hay demasiado ruido. Entonces, en una sociedad cansada con la clase política, el ruido claramente no lo favorece. Bueno, licenciada, seguramente vamos a seguir ocupándonos del tema y la vamos a molestar a través de la radio para seguir con este análisis. Muchísimas gracias una vez más por la gentileza, la amabilidad de siempre, así que un abrazo. Un placer estar con ustedes. Seguiremos el tema. Hasta luego. Que esté muy bien, hasta luego.